Hoy vamos a hablar sobre la microscopía óptica y de fluorescencia, un fascinante mundo. Acá pueden ver un linfocito T migrando y acá en estos videos pueden ver cómo el linfocito T es capaz de matar a una célula cancerígena. Vean que son procesos muy dinámicos y que están pasando a una velocidad muy rápida. Estos procesos han sido posibles de caracterizar gracias a la microscopía. Un poco de historia de la microscopía. La microscopía comenzó en el siglo XIV con el desarrollo de las gafas, esta capacidad de poder aumentar las imágenes reales para poder obtener una mayor resolución. Luego, en 1675, Anton van Leeuwenhoek fue el primero en caracterizar bacterias, utilizando este rudimentario microscopio, en donde él era capaz de poner la gotita de agua acá y ver a través de este lente pequeño todas las partículas presentes en la gota. Luego, en 1845, empezó el estudio de la fluorescencia, particularmente la fluorescencia de la quinina o agua tónica. De hecho, esto lo pueden hacer en casa, pueden tomar agua tónica y iluminarlo con luz UV y van a ver que va a fluorecer. Después, en 1878 y derivado de los estudios de la fluorescencia, se generaron varias teorías matemáticas sobre el concepto de resolución de imagen y cómo dependía la resolución de imagen de la longitud de onda. Luego, en 1903 y en general al principio del siglo XX, tenemos el desarrollo de la microscopía de fluorescencia por Carl Zeiss y Carl Reichert. Luego, en 1938, el campo de la microscopía dio un salto gigantesco y comenzó el desarrollo de la microscopía electrónica por Ernst Ruska. Acá en estas imágenes tenemos el microscopio de Anton van Leeuwenhoek, que es bastante pequeño, un microscopio convencional, y luego un microscopio electrónico. Como pueden ver, son imágenes sumamente diferentes. El microscopio electrónico se caracteriza por ser un aparato gigantesco en comparación a los otros microscopios. Luego tenemos que en 1940 comenzó el desarrollo de los anticuerpos fluorescentes. ¿Cuál es la gracia del desarrollo de los anticuerpos fluorescentes? Que ahora es posible marcar de forma específica, por eso la gracia de los anticuerpos, ciertas sustancias o moléculas o proteínas que se quisieran identificar en un tejido o en una célula, aumentando las posibilidades del estudio de los fenómenos. Luego, en 1990, se tiene el clonamiento de la proteína fluorescente verde a partir de las medusas. Acá. ¿Cuál es la gracia de obtener la secuencia genómica de las medusas, particularmente de esta proteína? Que ahora somos capaces de meter este gen en ratones y hacerlos fluorescentes. Lo cual, con el desarrollo de la tecnología de la clonación y la expresión específica de años posteriores, permitió que no solo los ratones expresaran de forma general esta proteína, sino que ahora uno podía hacerlo de manera específica. Por ejemplo, si uno quería estudiar linfocitos T en estos ratones, podía acoplar la proteína fluorescente verde a un gen que solamente se expresara en linfocitos T, haciendo un marcaje específico de esta población con esta proteína. Luego, en el 2014, estos señores se ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de la microscopía de superresolución. Como pueden ver, este es un campo que sucesivamente se está revolucionando con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ahora, entrando en materia sobre los principios de la microscopía, tenemos componentes básicos que conforman un microscopio. ¿Y cuál es la gracia de estos componentes básicos? Es la capacidad de aumentar las imágenes reales mediante el uso de la iluminación y arreglos de lentes. Los componentes básicos son la fuente de luz, que acá lo vamos a poner en esquema, acá, que sería todo este aparato de acá, donde aquí empezaría a emanar la luz. Luego el condensador, que capturaría toda la iluminación y la condensaría en la muestra, que estaría sujeta por la platina, puesta acá, para luego ser recolectada toda la información que obtiene de la muestra mediante su iluminación por el objetivo, acá, el cual pasaría la luz a través del microscopio hacia el ocular, hacia la persona que lo está viendo. Es importante considerar que los microscopios generan una imagen virtual, no una imagen real. ¿Qué quiere decir esto? La imagen real, por ejemplo, de esta hormiga, es esto.
acá está el objeto, es muy pequeño. Mediante el arreglo de lentes y la iluminación somos capaces de verla de este tamaño. Entonces eso es una imagen virtual. Aspectos que pueden afectar la calidad de imagen, hay que considerar que tenemos el camino óptico, que es desde donde proviene la luz hasta el ojo. El alineamiento y la distancia entre estos componentes van a determinar la calidad de imagen que se pueda obtener. Otro aspecto importante que fue abordado por Ernst Abbe, que es la iluminación, que es la dependencia que hay entre la longitud de onda y la resolución. Otra parte importante es la relación que se tiene en cuanto al objetivo, este aparato que captura toda la información de la muestra, y la muestra, donde tenemos procesos de difracción de la luz y refracción de la luz, y cómo podemos nosotros resolver estos problemas. Primero, el camino óptico. ¿Qué significa el camino óptico? El camino óptico es el camino que atraviesa toda la luz desde la fuente lumínica hasta el ojo del observador. Hay ciertos aspectos que es la distancia y particularmente la alineación de los componentes que van a determinar que una imagen que de forma perfecta debiese verse de esta manera se vea así o así. Entonces, quien estudió este fenómeno fue August Keller, el cual, mediante fórmulas matemáticas, determinó cuáles son las distancias y las alineaciones necesarias para poder obtener esta imagen. La característica de esta imagen es que la iluminación es totalmente homogénea, donde no se permiten estas aberraciones ópticas. ¿Cuáles son las implicaciones de obtener estas aberraciones ópticas? Es que cuando uno quiere observar estos elementos, va a perder información en estas partes. Entonces no va a ser capaz de obtener toda la información que se quiere del objeto. ¿Qué otro aspecto era importante? La longitud de onda. ¿Por qué la longitud de onda? Ya que la resolución de una imagen, esta capacidad de poder diferenciar dos partículas cercanas, depende de la naturaleza de la fuente de iluminación. Hay una proporción de que es a menor longitud de onda, que significa mayor energía, hay una mayor resolución espacial. Una mayor resolución espacial implica que hay una alta resolución y una alta capacidad de diferenciar estas dos partículas que en un concepto de baja resolución pareciesen que pertenecían solamente a una partícula. Quien estudió esto fue Ernst Abbe, el cual pudo determinar que, dependiendo de la longitud de onda que uno ilumine, era capaz de poder identificar distintas partículas. Por ejemplo, el ojo humano solamente puede identificar hasta partículas de tamaño de 100 micras. Luego, el microscopio de luz o de fluorescencia puede caracterizar partículas que son de 200 nanómetros para arriba. Luego tenemos la luz ultravioleta y los rayos X, los rayos gamma. Y aquí llega el microscopio electrónico, siendo capaz de caracterizar todas estas moléculas de acá, que son inferiores a 200 nanómetros hasta 1 nanómetro. Ahora, otro aspecto importante, que es la relación objetivo-muestra. Acá es importante considerar los fenómenos que se dan por la naturaleza de la luz. Son los fenómenos de difracción y de refracción de la luz. Recordar que la refracción es este cambio de ángulo de la direccionalidad de la luz producto de una diferencia de densidad entre ambos componentes, entre ambos medios. Por ejemplo, aquí tenemos una densidad de 1 y aquí tenemos una densidad de 2. Entonces aquí, a ver este choque de densidades, se genera este cambio en el ángulo de la luz. Otro proceso importante es la difracción, es por su naturaleza de onda. Cuando uno pone un agujero muy pequeño o una ranura y hace atravesar la luz por esta ranura, se ve que la luz tiende a expandirse en el fondo de la pantalla. A eso se le llama como difracción de la luz, la expansión de las ondas de luz. La difracción, que es este proceso de expansión de la luz cuando pasa por una ranura,
influencia la resolución espacial y esto se arregla con la distancia del objetivo de la muestra. Por ejemplo, acá tenemos la muestra, aquí tenemos nuestro origen de luz y cuando pasa por esta ranura, la luz tiende a dispersarse. ¿Cómo podemos tratar, cómo podemos capturar la mayor cantidad de haces de luz de la muestra para no perder información? Lo que se hace, se acerca el objetivo hacia la muestra, de esta manera. Entonces, arreglando esto, uno es capaz de capturar la mayor información posible de la muestra a partir de la iluminación. Otro aspecto importante, y ya cuando se ocupa estos objetivos que realmente se quiere ver partículas muy pequeñas, como aumentos de 60 por o 100 por, que en lenguaje normal sería como el aumento de 60 veces o el aumento de 100 veces de un objeto, se necesita acercar mucho el objetivo a la muestra. Ahora, recordando el tema anterior, que es la dependencia de la longitud de onda con la capacidad de resolver dos partículas, tiene mucho que ver con el fenómeno de la difracción de la luz, ya que eh, longitudes de onda que son menores tienden a tener un menor rango de difracción de la luz que longitudes de onda mayores. Por ejemplo, el rojo, que tiene una longitud mayor que el verde y que el violeta, tiende a tener una mayor difracción. Por eso es que cuando uno ocupa iluminaciones de muy baja longitud de onda, es capaz de resolver objetos que son muy pequeños. Otro aspecto importante que le había comentado acá es la refracción, este cambio de longitud, o sea, de ángulo de la incidencia de la luz. Y esto se da en estos casos en donde el objetivo está muy cerca de la muestra. Acá, como pueden ver, la luz cuando pasa de un medio que es el cristal hacia el aire, hay un cambio súbito en la densidad. Por lo tanto, los haces de luces se refractan y cambian su dirección, lo cual genera una pérdida de información en el objetivo. Ahora el objetivo no está capturando estos 5 haces de luz, sino que está solamente capturando 3. ¿Cómo se resolvió eso? Mediante el uso de un aceite de inmersión. El aceite de inmersión trata de similar la densidad del vidrio para que los haces de luz lleguen y no pierdan su ángulo hacia el objetivo. Por ejemplo, acá en este caso el objetivo es capaz de capturar los 5 haces de luz, por lo tanto no se pierde información. ¿Cuáles son los aspectos característicos cuando uno no ocupa aceite de inmersión? La muestra se ve oscura. Ahora, todos los principios que hablamos antes son válidos para este tipo de microscopía, que es la microscopía de fluorescencia, la cual se caracteriza por el uso de anticuerpos fluorescentes para marcaje específico, sondas fluorescentes o proteínas fluorescentes. Si se dan cuenta, son todas sustancias fluorescentes. Esto nos llega a tratar de comprender el concepto de fluorescencia. ¿Qué significa la fluorescencia? La fluorescencia es un fenómeno que se da cuando sustancias resonantes, que son generalmente compuestos ciclados o compuestos aromáticos, tienen electrones en sus orbitales más externos que son sensibles a la excitación lumínica. Estos absorben la energía proveniente de la luz y pasan a un estado excitado. Luego de este estado excitado, bajan por efecto de vibración y generación de calor, y cuando llegan a este estado excitado, bajan súbitamente a su estado basal y esta baja se relaciona a una emisión de luz. También hay otro proceso que se llama fosforescencia, que significa pasar de este estado excitado a un estado excitado de triplete. Luego este triplete, en el tiempo, va a generar fosforescencia. Por ejemplo, hay de estos eh, objetos que uno los ilumina por mucho tiempo y luego en la noche, sin iluminación alguna, son capaces de
iluminar. Eso es un proceso de fosforescencia, por ejemplo. Y fluorescencia sería directamente iluminar la botella con agua tónica, con luz UV, y ver la emisión de luz por parte de la quinina. Eso sería fluorescencia. Ahora, si se dan cuenta, hay una diferencia de energía entre la cantidad de energía que absorbió este electrón y la cantidad de energía que emitió. A eso se le llama cambio de Stokes, que es la diferencia entre la longitud de onda que absorbe y la longitud de onda que emite. Por ejemplo, acá tenemos la partícula EGFP, que es una versión mejorada de la proteína fluorescente verde, donde su máximo de absorbancia se da a los 488 nanómetros y su máximo de emisión 510 nanómetros. Entonces, la diferencia entre la longitud de onda de la absorbancia y emisión da cuenta de todo este proceso de pérdida de energía por vibración y liberación de calor. ¿Cuáles son las ventajas de ocupar esta microscopía de fluorescencia? Que uno puede obtener marcajes específicos y de muy alta resolución, como se pueden ver acá, con las proteínas ICAM, la CD43 y la combinación de ambos, y poder ver estos fenómenos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un microscopio de fluorescencia? Tenemos la fuente de iluminación, que ahora en vez de ser luz blanca pueden ser láser y de manera específica una fuente de iluminación de fluorescencia. Tenemos filtros de excitación, que son filtros que van cercanos a la fuente de iluminación para poder permitir el paso solamente de un rango estrecho de longitud de onda. Por ejemplo, si queremos excitar a esta molécula de la proteína verde, hacemos pasar solamente un rango estrecho cercano a los 488 nanómetros para poder asegurarnos que vamos a excitar solamente esta molécula. También tenemos el espejo dicroico, la gracia del espejo dicroico, que permite reflejar algunas longitudes de ondas y otras las transmite. Luego tenemos el objetivo, que es este aparato y arreglo de lentes que permite la captura de información. La muestra, que debe tener partículas fluorescentes, por ejemplo, anticuerpos asociados a fluoróforos o sondas fluorescentes para poder identificar la muestra. También tenemos filtros de emisión que nos ayudan a limpiar la emisión de la muestra, y es el mismo principio que acá. Si uno quiere detectar esta proteína, tiene que ocupar el filtro de excitación cercano a los 488 y un filtro de emisión cercano a los 510, cosa de asegurarnos que solamente vamos a ver esta emisión. Eso es importante cuando uno quiere hacer microscopía de fluorescencia de varios colores, por ejemplo de 3 colores o 4 colores, para que estos colores no se solapen y no haya un error en la información obtenida de la muestra. Generalmente para este tipo de microscopía se ocupan microscopios invertidos. ¿Qué significa un microscopio invertido? Un microscopio invertido tiene el objetivo abajo de la platina y no arriba. Esa es la diferencia. La epifluorescencia, que es este fenómeno de los microscopios de fluorescencia, tiene la gracia y desventaja también, hay que decirlo, que ilumina toda la muestra a la vez. Uno obtiene información de toda la muestra. Ahora, como les mencionaba, este es el modelo normal de un microscopio, no invertido. En el caso del invertido, el objetivo debería estar acá y la fuente de iluminación también viene por abajo. Este es el modelo de un microscopio de fluorescencia. Tenemos la fuente de luz, el filtro de excitación, que en este caso permite pasar solamente el rango del láser azul. Tenemos el espejo dicroico, que refleja la longitud de onda del azul, pero transmite la verde. No es capaz de reflejar la verde. Entonces, se va el láser azul hacia la muestra excita a sus fluoróforos que reaccionan con esta longitud de onda y emiten por ejemplo, en los 510, 520, que es respectivo al verde. Y esta emisión pasa por el espejo dicroico, ya que el espejo dicroico no es capaz de reflectarla, sino que pasa a través de él, y es filtrada por su filtro de emisión.
hacia el ocular. Entonces, ¿cuál es un concepto importante acá? Que la fluorescencia implica tener filtros de excitación, emisión y un espejo dicroico capaz de em, transmitir o reflejar ciertas longitudes de onda. Ahora vamos a hablar de estos aspectos. ¿Cómo somos capaces de ver esta imagen? Por ejemplo, aquí hay partículas verdes y partículas rojas. Significa que hay dos fluoróforos asociados, uno que fluoresce en verde y uno que fluoresce en rojo. Entonces, ¿cómo somos capaces de identificar ambas fluorescencias en una misma muestra? Bueno, para ello se ocupan estos filtros de excitación. Acá tenemos un gráfico de transmitancia, que es la capacidad de atravesar estos filtros, en donde tenemos un primer filtro de FIT-C, que es el filtro de excitación, donde solamente deja pasar esta longitud de onda cercana a los 500, aproximadamente entre 450 y 500. Tenemos el espejo dicroico, que si se dan cuenta, el espejo dicroico no es capaz de transmitir o dejar pasar esta longitud de onda, sino que la refleja. Y eso es lo que se ve en la imagen anterior, que se veía que el láser reflejaba hacia abajo, hacia la muestra. Luego, la muestra es excitada, esta muestra emite, pero en un rango mayor de longitud de onda. Y vuelve a pasar por el espejo dicroico y el espejo dicroico deja pasar la luz, para luego ser filtrado en un filtro de excitación. Entonces, de esta manera, y combinando, por ejemplo, el color azul, el verde y el rojo, somos capaces de caracterizar tres colores o más en una misma muestra, siempre y cuando tengan los fluoróforos correspondientes. Ahora, el proceso de adquisición de imagen. Si se dan cuenta, tenemos muchas fotos, muchos videos de imágenes de células que se han sacado por microscopio. Eso se debe a que en vez de tener un ojo, un, un ocular, se acopla el microscopio a una cámara o a un detector. Y hay distintas modalidades para poder obtener esas imágenes. Por ejemplo, podemos obtener solamente fotos y la gracia de obtener fotos es que nuestra muestra podemos tratarla de manera distinta. Podemos ocupar fijadores para preservar la muestra y tomar las fotos cuando queramos, en un tiempo razonable de retraso. Los fijadores que más se ocupan son el paraformaldehído y el metanol, que ayudan a conservar la estructura de las células. Claramente las matan, los fijadores van a matar a las células, pero toda su estructura se va a mantener. También podemos hacer videos, y para poder hacer videos necesitamos usar sondas o proteínas fluorescentes, ya que no podemos fijar las células porque las mataríamos. Por ejemplo, acá en este video tenemos una sonda fluorescente, que es la blanca, para el citoesqueleto de actina, y en verde podemos ver lisosomas. También tenemos este concepto de transformación de la imagen. Para poder verla de manera digital, hay que hacer una transformación de la imagen real hacia la imagen digital. Y como pueden ver en esta imagen, este cuadrito de acá, lo que en realidad es una matriz de números, con valores altos en los indicativos de fluorescencia. Por ejemplo, acá estos valores blancos significa un mayor número o un mayor valor en ese punto. Estos son arreglos que se llaman píxeles. Entonces, por ejemplo, si una foto tiene 1000 píxeles o 2000 píxeles, significa cuántos de estos puntitos numéricos tiene cada puntito de definición. Por eso a veces las cámaras dicen que tiene tantos píxeles, 32 megapíxeles, 100 megapíxeles. Entonces eso depende de cuánta resolución digital puede tener la cámara. Ahora, considerando que esta imagen en realidad son números, aquí entra otro campo de la ciencia que es la matemática. La matemática y el desarrollo computacional ha permitido poder cuantificar de una manera muy exacta todos estos procesos de obtención de imágenes, generando tendencias, por ejemplo, de concentración de proteína,
conceptos de colocalización, si una proteína está cercana de la otra, o ver flujos, difusión de partículas, etcétera. Ahora, hemos hablado de la microscopía de fluorescencia, pero particularmente de la epifluorescencia. ¿Cuáles son los problemas de la epifluorescencia? La epifluorescencia, al pasar un láser o una fuente de luz de rango limitado en su longitud de onda, incide en toda la muestra. ¿Cuál es el problema que incide en toda la muestra? Es que todas estas partículas que ustedes ven verde van a emitir fluorescencia. Entonces, cuando uno obtiene la información a partir del objetivo, va a tener la información de la mayoría de estas partículas, lo cual ensucia la imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una partícula acá, pero a nosotros nos interesan las partículas que están cercanas a acá. Entonces vamos a tener la contaminación de esta partícula. Y eso nos juega en contra en cuanto a la resolución. No somos capaces de resolver en este espacio de Z que se le llama, que es el eje hacia arriba y hacia abajo del microscopio. ¿Cuál fue la solución? Fue el desarrollo de la microscopía confocal. Como su nombre lo dice, microscopía con foco, que sería la iluminación de solamente un puro plano focal. ¿Cómo funciona esto? Y de hecho pueden verlo gráficamente que las diferencias son abismales en cuanto a la resolución. Tenemos acá una imagen de microscopía de epifluorescencia. Como pueden ver se ve bastante borrosa. Y acá tenemos una imagen de microscopía confocal que se ve con mayor resolución, con puntos bien resueltos y con estructuras bien resueltas. ¿Cómo podemos hacer un microscopio epifluorescente a un microscopio confocal? Ahora ya no se ocupa una fuente lumínica cualquiera, sino que ahora se ocupa láser. Láser puntuales que tienen una longitud de onda de emisión particular. Y hacen este arreglo de point scanning, que iluminan solamente una parte de la imagen. Entonces, para poder esta imagen tienen que hacer un escaneo por punto, que sería 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, y así sucesivamente en este eje. Y así bajando, bajando, bajando y bajando. Lo cual aumenta mucho el tiempo de adquisición de la imagen, pero aumenta mucho la resolución de la imagen. Otro aspecto importante de la microscopía confocal es este, este instrumento, el pinhole. El pinhole es un filtro muy pequeño que ayuda a filtrar la emisión de fluorescencia de planos focales adyacentes al que se quiere observar. Gráficamente es lo que tenemos acá. Tenemos la fuente lumínica del láser, donde está el espejo dicroico, que ya hablamos de eso. El láser es reflejado hacia la muestra, es condensado hacia un punto particular, y aquí excita las partículas, pero también va a excitar las partículas de abajo y de arriba. No tanto con el microscopio de fluorescencia, pero sí las va a excitar. Entonces, la emisión de fluorescencia de las partículas que están abajo o arriba van a ir hacia acá, pero en un distinto ángulo. Y este distinto ángulo va a permitir que un filtro que se llama pinhole sea capaz de filtrar esta imagen, esta contaminación de luz, y deje pasar solamente la iluminación que proviene del plano que a nosotros nos interesa. De manera colorida tenemos este gráfico en donde tenemos la iluminación, el pointwise illumination, que es la focalización en un puro punto de la imagen, el espejo dicroico, el objetivo, y aquí tenemos toda la excitación en la muestra. Tenemos una excitación arriba en el plano focal que nos interesa y una excitación abajo. Y todo esto está en la longitud, o sea, en el ángulo que atraviesa el láser. Luego la emisión va a pasar hacia arriba en este ángulo, en este ángulo y en este ángulo. Y como pueden ver, solamente la emisión punteada roja es capaz de atravesar el filtro del pinhole. En cambio las otras rebotan en este filtro y no son tomadas por el detector. Ahora, a partir de estos desarrollos y ya queriendo ir más allá de los límites de la física, por ejemplo del tema de la difracción de la luz,
se empezó a desarrollar distintos algoritmos y distintos métodos de adquisición de imágenes para poder obtener una mayor resolución. Por ejemplo, tenemos la iluminación estructural, que es el SIN, que nos ayuda a determinar partículas que están, partículas diferentes a una distancia de 50 nanómetros. O sea, de acá a acá son 50 nanómetros o menos incluso. También tenemos el STET, que ocupa un láser de excitación y un láser que destruye el láser de excitación, pero deja un pequeño orificio al centro que hace una excitación puntual más pequeña. Entonces, al tener una excitación puntual más pequeña, nos ayuda a tener una mayor resolución en la imagen que se quiere obtener. También tenemos técnicas de superresolución que se basan en estas moléculas que son fotoactivables. ¿Qué significa que una molécula sea fotoactivable? Que a partir de un estímulo del láser, generalmente UV, que tiene una alta potencia, esta excitación genera un cambio conformacional en la molécula que ahora permite fluorecer. Entonces, de esta manera podemos excitar de manera específica ciertas moléculas y en base a eso se ha desarrollado el PALM y el STORM, que son dos modalidades de la microscopía de resolución que permiten una muy alta resolución, incluso llegando a 20 nanómetros. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos de subresolución? Bueno, el video de la introducción, en donde tenemos el linfocito T marcado con su membrana, particularmente el citoesqueleto de actina. Esto ha sido obtenido mediante el Lattice Light Sheet, que está basado en el fenómeno del SIN, de la iluminación estructural. Y como pueden ver, tiene una muy alta resolución y lo que es mejor, tiene una muy alta resolución temporal, que puede caracterizar estos procesos temporales que son sumamente rápidos. Luego tenemos por la parte del uso de estas moléculas fotoactivables el iPalm, que deriva del PALM, en donde podemos tener una muy alta resolución en el plano XY, pero también en el plano Z, que es la altura. Entonces podemos determinar distancias, qué tan cerca del objetivo están ciertas proteínas, cómo se arreglan. Y esto ha servido mucho para el desarrollo de recreaciones en 3 dimensiones. Ahora, les dejo este dato que salió este año, particularmente en febrero, que se llama MinFlux. El MinFlux va más allá de la superresolución y ya no resuelve estructuras que son de 20 nanómetros o 50 nanómetros, sino que no es capaz de resolver estructuras de 1 nanómetro a 3 nanómetros. Entonces ya rompiendo el esquema del límite de la difracción de la luz. ¿Cómo lo hace? Mediante la adquisición de muchas fotos y un algoritmo matemático sumamente complejo de reconstrucción de imagen, en donde es capaz de caracterizar de manera eficiente los nucleoporos, que los nucleoporos en sí son bastante pequeños, como pueden ver acá, que son estas formas tubulares. Acá, si se dan cuenta, la barra de escala aquí son 500 nanómetros, que es muy pequeño, y aquí son solamente 50 nanómetros, que sería la máxima resolución posible en uno de los microscopios que vimos anteriormente. ¿Cuál es la gracia de ocupar estos microscopios de fluorescencia, por ejemplo el MinFlux, comparado con un microscopio electrónico? La gracia es que el microscopio electrónico, sí o sí, la muestra tiene que estar fijada, entonces no se pueden tener datos temporales. En cambio, si uno ocupa estas técnicas de fluorescencia, que uno puede ocupar células vivas, hacer videos y caracterizar dinámica, es capaz tiene una ventaja sumamente grande con respecto a un microscopio electrónico. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la microscopía de la fluorescencia? Tenemos una imagen fluorescente, tenemos una célula fluorescente. ¿Qué podemos hacer con esta célula fluorescente? En concepto de video podemos hacer esta técnica que se ocupa ampliamente para determinar dinámica celular, que es el FRAP, que es la recuperación de la fluorescencia después de un fotoblanqueamiento. ¿Qué significa un fotoblanqueamiento? Es destruir una parte de la célula, particularmente destruir la fluorescencia de esa célula, y
cuantificar cuánto se demora en recuperarla. ¿Qué nos da esto? Que nos da la dinámica de rellenado de esta estructura. Por ejemplo, si estamos iluminando acá con la membrana plasmática, el tiempo que se demora en recuperarse esta zona que se fue fotoblanqueada, nos hablaría de la difusión lateral de la membrana. Cuánto se demora en difundir los fosfolípidos en la membrana. Entonces son datos sumamente interesantes si uno quiere analizar cosas celulares. También tenemos el traqueo de partícula única. Por ejemplo, si queremos ver cómo una miosina o una proteína motora viaja a través de los microtúbulos, podemos ocupar esta tecnología. Podemos decirle al software que marque esta partícula y empiece a seguirla, frame por frame. Frame significa la distancia temporal que tiene una imagen de otra. Entonces, al tener este movimiento y este traqueo de esta partícula, somos capaces de tener una trayectoria, cómo se mueve, y también conceptos de velocidad. Por ejemplo, si se bifurcó en una zona o si se dividió. Entonces son aspectos sumamente importantes para la dinámica celular. Otro aspecto que este de la colocalización, y realmente sí se puede ocupar sí se ocupa para células fijadas, es ver cuánta fluorescencia de la proteína A y la proteína B son compartidas. Por ejemplo, si queremos identificar si una proteína se va al núcleo, podemos hacer un análisis de colocalización de la proteína que nos interesa y el núcleo, marcando específicamente el núcleo. Entonces ahí podemos ver cuánto porcentaje de la proteína A se va al núcleo mediante este análisis. También tenemos el FRET, que es la resonancia de fluorescencia por la transferencia de energía. Suena muy complejo, pero en simples palabras es tener un fluoróforo verde, tener un fluoróforo rojo, y hay un fenómeno que se produce que cuando estos dos fluoróforos están muy cerca, se genera una transmisión de energía. El fluoróforo verde le transfiere energía al fluoróforo rojo y ya el fluoróforo verde no es capaz de emitir fluorescencia verde, sino que el fluoróforo rojo se queda con toda la energía del fluoróforo verde y ahora es el rojo el que es capaz de emitir fluorescencia. ¿Cuáles son las ventajas de este ensayo? Es que nos permite identificar cercanía de moléculas en condiciones de células vivas, porque ahora podemos ocupar sondas o proteínas fluorescentes. Aquí tengo un ejemplo de FRAP, de fotoblanqueamiento. Esta es una célula y se está marcando el citoesqueleto de actina. Vamos a esperar a la siguiente ronda. Como pueden ver, aquí hay varios puntitos de fluorescencia del citoesqueleto de actina y acá en este cuadrado es donde se genera el fotoblanqueamiento. Como pueden ver, se pierde la fluorescencia, pero de a poco se va recuperando. Entonces, las mediciones de cuánto se tarda la recuperación de esta fluorescencia nos pueden hablar de estos procesos de dinámica del citoesqueleto de actina, en este caso particular. Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos marcados los microtúbulos, que son como estas redes que presentan las arañas, y estas lisosomas que se ven en verde. Entonces, lo que podemos hacer es tomar una partícula y seguirla y seguirla y seguirla y seguirla y ver cómo se mueve a través de microtúbulos y cuánto tiempo se demora en viajar, por ejemplo, del centro de la célula hacia el exterior de la célula, o si realmente lo hace. ¿Qué preguntas han sido resueltas gracias al desarrollo de la microscopía? Son varias, generalmente en base a la estructura, a la dinámica, interacción de la célula. Por ejemplo, en biología celular es casi impensable hacer biología celular sin un microscopio, al igual que en tejidos. Se han hecho grandes avances, por ejemplo, en el estudio de la división celular, cómo las cromátidas hermanas son separadas, la tensión de los microtúbulos, cuál es la unión de los microtúbulos hacia las cromátidas, otras proteínas que están asociadas, cómo se involucran, cuánto se demora en dividirse una célula si tiene ciertas proteínas mutadas, etc. Otros procesos que son importantes, por ejemplo, para el cierre de herida o para el cáncer, que es la migración celular, esta capacidad de invadir
también han sido resueltas gracias al desarrollo de microscopía. E identificar como estructuras de invasión celular. Por ejemplo, cuando una célula está migrando, genera lamelipodios, filopodios, que ayudan a identificar cómo está el ambiente más adelante de la célula, etc. Acá les tengo un ejemplo de estructura que es un tipo de microscopio confocal que se llama confocal de 2 fotones, que la gracia que tiene es que podemos ocupar partes de órganos, por ejemplo, esto se hizo en base a un trozo de linfonodo donde se mantuvo ex vivo y se pueden ver las dinámicas de ciertas poblaciones celulares. Por ejemplo, aquí lo que se marcó fue macrófagos con CD169 que actuarían como células presentadoras de antígenos, los linfocitos B de memoria que están en rojo y los linfocitos B naïve que están en verde. Y como pueden ver, hay ciertas poblaciones celulares, como por ejemplo estas verdes, estas naïf, que interactúan directamente con los macrófagos, al igual que estas poblaciones de linfocitos B de memoria, que también interactúan con los macrófagos. Entonces esto nos puede hablar de procesos que están ocurriendo, procesos celulares en el nodo linfático. Quizás hay una presentación antigénica que le está haciendo el macrófago hacia los linfocitos B. Entonces, tenemos como resumen: la microscopía óptica permite el estudio de tejidos, células y moléculas. Es importante que sepan diferenciar lo que es una imagen real, virtual y digital. Acuérdense que este último hace referencia al código de números en una matriz. También los componentes clave de un microscopio son la fuente lumínica y el arreglo de lentes. Acuérdense también de los otros componentes de los microscopios de fluorescencia, como son el espejo dicroico, los filtros de emisión y de excitación, y los fluoróforos también. Los principios de la fluorescencia, cómo una molécula puede fluorecer. Y las aplicaciones en la microscopía, por ejemplo, ¿por qué es importante ocupar anticuerpos fluorescentes o sondas fluorescentes? ¿Cuál es la ventaja de ocupar sondas fluorescentes o proteínas fluorescentes sobre anticuerpos? Acuérdense de este concepto de tener fotos o videos, donde en fotos uno puede tener la célula muerta, fijada, y en videos simplemente uno tiene que ocupar la célula viva, entonces no puede ocupar anticuerpos específicos. ¿Qué otro aspecto? Las diferencias entre epifluorescencia y confocal. ¿Cómo podemos transformar un microscopio de epifluorescencia en un confocal? Acuérdense de estos láser puntuales estos láser puntuales de escaneo y el pinhole. Lo otro, la microscopía de super resolución. Conceptos clave, por ejemplo, hasta dónde llega su límite de resolución, que serían como 20 a 50 nanómetros, cuáles son los principios, que son algoritmos matemáticos y de adquisición específica, ¿no?, para poder tener estos avances en la resolución. Y por otra parte, la estimulación de partículas fotoactivables. También recordar ciertas técnicas de microscopía, por ejemplo el FRAT, el FRET, que se ocupa el traqueo de partícula única, etc. Aquí les dejo un video que es sumamente interesante, que es el cerebro de mosca, en donde gracias a la microscopía de fluorescencia se pudieron caracterizar distintas zonas a un nivel de resolución impresionante. Para los que quieran adentrarse un poco más en este tema, hay un concepto que se llama Brainbow, como Rainbow y Brain, en donde ocuparon este mismo concepto de microscopía, pero en microscopía electrónica, en donde permitieron identificar neurona por neurona de un cerebro de mosca, de donde nace hasta donde muere su axón, de donde parte las interacciones que tiene, y todo por colores diferentes. Les dejo este cuestionario para que lo completen y repasen un poco la información que les di.